Hace 5 años, empecé a notar cosas extrañas, regalos del trabajo, encontrarme con un hombre extraño en los lugares más inesperados. Ella me aseguraba que no era nada serio. Pero todo cambió cuando ese hombre reapareció en su vida. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué el olor en su ropa me hacía dudar de todo lo que creía? El principio fue tan sutil que ni siquiera me di cuenta de cuando comenzaba mi desconfianza. La primera vez que me trajo un regalo de su trabajo, lo recibí con una sonrisa. Es solo algo que este chico del almacén me dio, me explicó, como si fuera lo más natural del mundo. No le di mayor importancia. Pensé que se trataba de una simple cortesía, algo que ocurría a menudo en el ambiente laboral. La relación entre compañeros de trabajo, esas pequeñas atenciones, siempre las vi como algo inofensivo. Pero luego vino otro regalo, y luego otro. Juguetes para los niños, joyas para ella, y hasta una caja con chocolates finos. Y cada vez que se los traía, su actitud cambiaba un poco. Se mostraba nerviosa, inquieta, como si estuviera ocultando algo. Lo peor de todo era que este hombre, el que nunca había visto, parecía aparecer por casualidad en todos los lugares donde íbamos. En el supermercado, en la tienda de bricolaje, en un bar local. Siempre se acercaba a saludarla, y su sonrisa no era la de un simple compañero de trabajo. No podía dejar de notar cómo ella reaccionaba a su saludo, cómo se sonrojaba ligeramente, cómo sus ojos brillaban de una forma que no veía en su día a día. Un día, lo vi por primera vez en carne y hueso. Estábamos en una tienda de comestibles cuando él entró. La vio desde el pasillo y se acercó rápidamente. «Hola, Claudia. Qué coincidencia verte por aquí, ¿cómo estás?», dijo él, con una sonrisa que parecía demasiado confiada, demasiado íntima. El corazón me dio un vuelco, y supe en ese momento que algo no encajaba. Claudia no solo se sonrojó, sino que evitó mi mirada, como si intentara ocultarme algo. Fue un saludo demasiado familiar para alguien que, según ella, solo era un compañero de trabajo. De alguna manera, no podía sacarme de la cabeza esa imagen de ellos, la manera en que él la miraba y la forma en que ella respondía. No podía dejar de preguntarme si todo esto era solo una coincidencia o si algo más estaba ocurriendo entre ellos. Empecé a observarla más de cerca, sin ser evidente. Algo en mi instinto me decía que estaba viendo una historia que no se me había contado. A pesar de mis sospechas, decidí no confrontarla. Ella siempre me decía que no era nada grave. «Es solo un compañero», repetía. «No te preocupes, simplemente es una de esas personas que no sabe cuándo parar. Pero ya no tiene importancia». Me convencí a mí mismo de que tal vez estaba sobrereaccionando, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Sin embargo, después de un par de meses, Claudia dejó su trabajo. Me dijo que la habían trasladado a otro departamento en la empresa, y que ya no tenía contacto con ese tipo. «Finalmente se acabó, ¿ves? Nada de qué preocuparse», me dijo, acariciándome el brazo como si estuviera intentando calmarme. Y de alguna forma, me lo creí. Pensé que tal vez todo esto había sido solo una confusión de mi parte, que mi mente había estado jugando conmigo. Pero la verdad es que el hombre, aunque desapareció de su vida profesional, nunca desapareció del todo. Seguía apareciendo en nuestros caminos de maneras inexplicables, y mi intuición me decía que aún no había terminado con Claudia. La primera vez que me lo pregunté en voz alta fue en un viaje a la playa. Estábamos paseando por la ciudad cuando lo vi a lo lejos, cruzando la calle. Estaba con un grupo de amigos, pero no pude evitar fijarme en cómo, al verlo, Claudia se tensó y me tiró de la mano para que no la viera. Algo en su actitud me dijo que había algo más entre ellos. Luego, todo se calmó. Nos mudamos a un barrio diferente, ella empezó un nuevo trabajo en una oficina, y pensé que por fin habíamos dejado atrás esos viejos problemas. Lo que no sabía era que, aunque su entorno cambiara, las sombras del pasado siempre pueden reaparecer. Lo que sucedió después me dejó sin palabras. El tiempo pasó y, como siempre ocurre, la vida siguió su curso. Claudia se dedicó a su nuevo trabajo con entusiasmo. Yo, por mi parte, intentaba no pensar demasiado en lo que había sucedido, aunque las pequeñas señales seguían siendo un eco constante en mi mente. Pensaba que tal vez lo que había pasado no era tan grave como lo había imaginado, pero una parte de mí siempre permaneció alerta.
El día que todo cambió fue una tarde como cualquier otra. Los niños tenían actividad extraescolar, así que aprovechamos para ir al parque y disfrutar de una tarde tranquila. Mientras los niños jugaban, Claudia y yo nos sentamos en una banca a charlar. Era un momento relajado, casi idílico, pero como suele ocurrir en mi vida, algo no tardó en romper esa calma. Ella empezó a hablar sobre su trabajo. De manera casual, como si nada fuera importante, mencionó que un antiguo compañero de trabajo había vuelto a la empresa. Mi corazón dio un salto en el pecho, aunque traté de mantener la calma. Al principio, no supe si debía hacerle preguntas o seguir en silencio, pero la curiosidad me estaba matando. Ah, sí, le dije, haciendo un esfuerzo por no sonar demasiado interesado. ¿Y qué tal el trabajo ahora? Claudia se quedó callada por un momento, mirando a los niños correr alrededor de nosotros. Luego, como si no hubiera notado la tensión en el aire, comenzó a hablar de las nuevas responsabilidades en su trabajo, de cómo estaba mucho más ocupada y cómo las cosas habían mejorado. No mencionó a este hombre de nuevo, pero yo sabía que algo estaba mal. Algo en su tono de voz, algo en su manera de desviar la mirada me decía que estaba ocultando algo. Esa misma noche, después de dejar a los niños en la cama, me quedé pensando en la conversación. La duda, esa maldita duda que había tratado de ahogar durante meses, empezó a crecer dentro de mí. Estaba seguro de que este hombre, el que siempre había sido una sombra en nuestra relación, había vuelto a aparecer en la vida de Claudia. Lo que me hizo tomar una decisión fue una conversación que tuve con Laura, una amiga en común. Laura era madre de uno de los compañeros de nuestros hijos y, aunque nunca habíamos sido demasiado cercanos, siempre habíamos mantenido una relación cordial. Esa noche, Laura me llamó mientras estaba en el trabajo, y por alguna razón, decidí contestar. No sabía que esta conversación cambiaría todo. ¿Cómo está Claudia?, me preguntó al principio, de manera casual. ¿La has visto últimamente? Estaba en el centro de la ciudad hoy, pero no en su uniforme de trabajo. ¿Estaba enferma o algo? Mis pensamientos se detuvieron por un instante. Confundido, le pregunté a qué se refería. Laura me explicó que la había visto esa tarde en un café, en la ciudad, y que no parecía estar trabajando. Más bien, parecía estar descansando. Al principio no me pareció raro, hasta que añadió algo que me heló la sangre. Tenía un aire un poco extraño, como si estuviera fuera de lugar. No sé, solo me llamó la atención que no estuviera en su uniforme. Y, por cierto, creo que había algo raro en su actitud. Parecía diferente, pero no sé por qué te lo cuento, quizás solo es mi impresión. La llamada terminó, pero el desconcierto no hizo más que crecer en mi mente. ¿Por qué Claudia no me había mencionado nada sobre esa salida? Ella siempre me contaba todo, o al menos eso pensaba. Entonces, la pieza faltante en el rompecabezas apareció de manera inesperada. ¿Qué estaba haciendo ella en el centro de la ciudad sin avisarme, sin estar en su uniforme? Esa misma noche, cuando Claudia llegó de su turno de trabajo, noté algo en su ropa. El olor. Ese olor que no podía confundir. Era el mismo que había sentido antes, cuando había comenzado a dudar de ella. No quería creerlo, pero era inevitable. Esa fragancia, ese perfume que no pertenecía a ella, me llenó de una sensación de desesperanza. No dije nada. No podía. El silencio en nuestra casa esa noche fue abrumador. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que la vida que creía tener con Claudia se estaba desmoronando ante mis ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. El misterio de lo que había sucedido entre ellos, de lo que había sido oculto, ya no podía ser ignorado. A la mañana siguiente, la decisión de enfrentarla estaba tomada. Pero antes de hablar, decidí observar. Algo en mí sabía que aún no tenía todas las respuestas, y no quería actuar precipitadamente. ¿Qué diría ella cuando le preguntara sobre ese hombre? ¿Qué explicaciones me daría sobre su extraño comportamiento y las evidentes señales de su infidelidad? Tenía que saberlo todo. Tenía que verlo en sus ojos. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando la confirmación llegó, sin previo aviso. La mañana siguiente llegó y el peso de la duda me aplastaba. No era solo una sospecha vaga, ni una corazonada sin fundamento. Había demasiados indicios, demasiados detalles que ya no podía ignorar. Aquel hombre,
el que siempre había estado presente de alguna manera en nuestras vidas, ya no era solo una sombra. Era una realidad palpable, y con cada nuevo descubrimiento, la verdad parecía acercarse con una rapidez imparable. Cuando Claudia llegó del trabajo, algo en ella era diferente. Estaba más distante que nunca, su sonrisa forzada, su mirada esquiva. No necesitaba ser un experto para notar que algo no encajaba. De alguna manera, ella también lo sabía. Sabía que yo había comenzado a sospechar, que la situación ya no era tan fácil de manejar. Nos sentamos a desayunar, los niños aún dormían, y el silencio llenaba la habitación. Por unos momentos, solo nos mirábamos, los dos atrapados en este juego de máscaras. Yo quería que ella hablara primero, pero sabía que no lo haría. Necesitaba ser yo quien rompiera el hielo, quien sacara la verdad a la luz. Claudia, comencé, mi voz firme pero cautelosa, hay algo que necesito preguntarte. Ella levantó la vista, sus ojos ya no escondían tanto. Estaba tensa, como si supiera lo que venía. Dime, respondió con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo fue tu día ayer? ¿Te encontraste con alguien? No mencioné el hombre de inmediato, no quería hacerle el favor de darle una excusa preparada. Quería que lo dijera por sí misma, sin que pudiera ocultar nada. Claudia se quedó en silencio un momento, y luego, como si sus pensamientos la traicionaran, bajó la mirada. Sabía que la estaba acorralando, y no podía dejar de notar cómo su cuerpo reaccionaba a esa presión. Estuve en el trabajo todo el día, dijo finalmente, pero su tono de voz era vacilante. Nada fuera de lo común. Pero yo no podía creerle. Sabía que mentía. Esa tarde, en el café, en el centro de la ciudad, había algo más que no encajaba con su relato. Laura me había dado detalles que no coincidían con lo que ella estaba diciendo. Y lo peor de todo era que el olor en su ropa me lo confirmaba. No era casualidad. Era el mismo perfume, el mismo rastro que me había alertado meses atrás. Claudia, dije con más firmeza, yo sé que me estás ocultando algo. No soy tonto. ¿De qué se trata este hombre? ¿Por qué lo has estado viendo sin decírmelo? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre ustedes? La expresión en su rostro cambió en un instante. Se quedó en shock, como si las palabras que acababa de pronunciar la hubieran golpeado con toda su fuerza. Intentó hablar, pero no salió nada. Sus labios se movían, pero no había sonido. Entonces, por fin, lo dijo. Él susurró, como si fuera lo más difícil del mundo. Es él. La persona que te mencioné hace tiempo, el chico del almacén. Cuando me cambiaron de departamento, lo perdí de vista, pero hace un mes, lo volvieron a traer al equipo, y no pude evitar. No pude evitar volver a vernos. El mundo se detuvo por un momento. Sus palabras no me sorprendieron, pero la sinceridad con la que las dijo me desarmó. No sabía cómo reaccionar. ¿Cómo podía ser tan honesta ahora, después de todo lo que había ocurrido? Lo siento, continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca quise que pasara. Al principio pensé que solo era una amistad, una forma de distraerme, pero no pude evitarlo. No quería lastimarte. No quería que sufrieras, pero no sabía cómo detenerlo. Un torrente de emociones comenzó a invadirme. Rabia, tristeza, confusión. Todo se mezclaba en mi pecho, como una tormenta que no podía controlar. Ella había estado con él, había mentido durante todo este tiempo, y yo había sido un tonto. Sentí la traición recorriéndome como un veneno. Pero al mismo tiempo, la parte de mí que aún la amaba intentaba comprender, trataba de encontrar una forma de seguir adelante. Me levanté de la mesa y empecé a caminar por la habitación, buscando algo en que concentrarme. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que había pasado, de lo que podría haber sido. ¿Cómo podía haber llegado hasta aquí? Claudia se levantó y me siguió. Por favor, no me dejes, dijo, su voz quebrada. Te amo, no fue lo que pensaste. Solo me dejé llevar. Estaba perdida, confundida. No quise que todo esto nos afectara, pero ahora me doy cuenta de lo que hice. Te fallé. El silencio volvió a llenar la habitación. Yo no sabía qué decir. La traición dolía demasiado,
pero había algo en su voz que me decía que lo lamentaba sinceramente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podría perdonarla? El tiempo pasó, y con él las emociones. Sabía que necesitábamos hablar más, que había muchas cosas sin resolver. Pero lo que estaba claro era que había un camino por delante. Tal vez no sería fácil, tal vez no lo lograríamos, pero una parte de mí quería luchar por nosotros, por lo que alguna vez tuvimos. Claudia se acercó lentamente, tomándome de la mano, y en ese instante, todo el peso del dolor, de la confusión y la rabia se transformó en una decisión. A pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de la mentira, algo en mí aún creía en ella, en nosotros. Podemos intentarlo, ¿verdad?, susurró ella, buscando en mi mirada una respuesta. Era un comienzo, tal vez el más difícil, pero estaba dispuesto a seguir. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo se reconstruye una relación después de una traición tan profunda? ¿Cómo seguir adelante cuando las dudas y las mentiras se han arraigado en cada rincón? No podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos recuperar lo que teníamos antes, si este dolor desaparecería con el tiempo. Claudia seguía de pie frente a mí, sus ojos suplicantes, y aunque su voz temblaba, estaba tratando de ser fuerte. El amor que sentía por ella no se desvaneció de inmediato. Después de todo, habíamos compartido años de vida juntos, años de risas, de familia, de momentos que nunca podrían borrarse, por más que ahora todo pareciera estar al borde del abismo. Necesito tiempo, respondí, mi voz rota. No sé qué hacer con esto todavía. No sé si puedo perdonarte de inmediato, pero quiero entenderlo todo. Quiero que seas honesta conmigo. Cada detalle, cada palabra, todo. Claudia asintió, y su rostro mostró el cansancio de alguien que había llevado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Lo entiendo, dijo suavemente. Te debo toda la verdad, y te la daré. Pero por favor, no me dejes. Sé que esto es difícil. Yo también estoy rota, pero te amo. Y no quiero perderte. Esa frase, te amo, era todo lo que había deseado escuchar, pero ahora, al oírla, me dejó con un vacío aún mayor. Porque lo que decía tenía que ser cierto, ¿verdad? ¿O era solo una manera de mitigar el daño causado? Estaba llena de arrepentimiento, sí, pero ¿era suficiente para reconstruir lo que habíamos perdido? Después de unos largos momentos de silencio, me senté en el sofá. Claudia se quedó de pie frente a mí, esperando mi reacción. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que necesitaba saber. Había vivido en la ignorancia durante tanto tiempo, creyendo que todo estaba bien, cuando en realidad había sido engañado en mi propia casa. Sentí un enojo profundo por la mentira, pero también un miedo incontrolable de perderla. ¿Cómo empezó todo?, pregunté finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Cómo pasó de ser algo inocente a lo que es ahora? Porque, Claudia, esto no es solo una simple mentira. Este es un dolor que no sé si podré manejar. Claudia respiró hondo, y durante un momento, parecía perderse en sus propios pensamientos. Al principio, fue solo una amistad, comenzó. Él era alguien con quien podía hablar cuando las cosas en casa no iban bien, cuando me sentía invisible, cuando sentía que todo estaba a punto de romperse. No lo buscaba, pero él estaba allí, siempre allí. Y al principio, pensé que era solo una distracción, una forma de desahogarme. Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia el suelo. Pero después, no sé cómo sucedió, pero me fui involucrando. Me hizo sentir especial, como si todo lo que hacía y pensaba fuera importante. Me mostró una atención que ya no sentía en casa. Y no fue algo planeado. Nunca lo planeé. Pero cuando nos besamos por primera vez, fue como si todo lo demás desapareciera. Y no sabía cómo detenerlo. Me sentía atrapada en algo que yo misma había comenzado. Escuché en silencio, sus palabras se hundían en mí como cuchillos. No quería creer lo que estaba escuchando, pero la verdad era innegable. La historia se había tejido lentamente, de manera insidiosa, hasta que el daño ya estaba hecho. ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo?, le pregunté, mi voz cargada de dolor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Claudia levantó los ojos y me miró con tristeza. Lo intenté, pero cada vez que pensaba en decírtelo, tenía miedo.
Tenía miedo de perderte, miedo de destruirlo todo. Pero también sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que no te lo merecías. Así que seguí mintiendo, seguí escondiéndolo. Y cada vez que te veía, me sentía más culpable, más alejada de ti. Todo esto se convirtió en un círculo vicioso. El silencio se alargó entre nosotros, y sentí como la distancia que había surgido entre nosotros comenzaba a ser insuperable. Claudia no solo me había fallado en lo físico, sino en lo emocional. Había roto la confianza que habíamos construido durante años, la confianza que era la base de nuestra relación. Y a pesar de todo lo que me decía, no podía dejar de preguntarme si alguna vez podría volver a confiar en ella. Necesito espacio, dije finalmente, levantándome del sofá. No puedo seguir en esto ahora. Necesito pensar, procesarlo todo. Esto no es algo que pueda resolver en una noche. Claudia me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Te lo pido, por favor, no me dejes. Sé que lo que hice es imperdonable, pero quiero cambiar. Te juro que quiero enmendar todo esto. Pero no quiero perderte. La angustia en su voz me destrozaba, pero mi corazón no estaba listo para perdonar. No todavía. Había algo dentro de mí que se negaba a olvidar el dolor, que me decía que no podía seguir adelante sin saber si las mentiras seguirían acechando nuestra relación. Salí de la habitación sin decir una palabra más. Necesitaba tiempo. Lo más difícil de todo esto no era el engaño en sí, sino el sentimiento de que nunca podría volver a mirar a Claudia de la misma manera. Y a pesar de que la amaba, no sabía si alguna vez podría superar lo que había hecho. Lo que vino después sería la parte más difícil de todas, decidir si era posible reconstruir lo que se había roto, o si era mejor dejarlo atrás, como una sombra que ya no podía desvanecerse. La decisión de alejarme de Claudia no fue fácil, pero era lo que necesitaba. El peso de la mentira, del engaño, me aplastaba y me hacía sentir como si no pudiera respirar. No quería salir corriendo, no quería abandonarla, pero tenía que hacerlo. Necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos, para poner en perspectiva todo lo que había sucedido, para encontrar una respuesta en medio de la tormenta. Pasaron los días, y el vacío entre nosotros se hizo más grande. Vivir bajo el mismo techo se había vuelto insoportable. Ella trataba de acercarse a mí, de hablar, pero mis respuestas eran frías, distantes. No podía mirarla de la misma manera. No podía dejar de recordar sus palabras, su confesión, el dolor en su voz, pero, sobre todo, el vacío en su mirada. Sabía que me estaba pidiendo perdón, pero lo que realmente me pedía era algo mucho más grande: la oportunidad de reconstruir lo que había destruido. Pero la verdad es que yo no sabía si quería reconstruir nada. La confianza que habíamos compartido había desaparecido. Y lo peor era que ya no sabía quién era ella, ni quién era yo en todo esto. ¿Qué quedaba entre nosotros después de todo lo que había pasado? ¿Podría siquiera mirarla y olvidar lo que había hecho? ¿O simplemente, como todo lo demás, acabaría desvaneciéndose, como si nunca hubiera existido? El tiempo que pasé fuera de casa me permitió pensar con más claridad. Pasé más tiempo en el trabajo, me reuní con amigos, me sumergí en cosas que me distraían, pero no podía escapar de lo que había sucedido. La imagen de Claudia, de su rostro cuando me confesó la verdad, me seguía a todas partes. La sentía presente incluso cuando no estaba allí. Me sentía atrapado entre el amor que aún sentía por ella y el dolor que no dejaba de crecer. Había noches en las que me despertaba en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado, incapaz de dormir. Me preguntaba si todo lo que habíamos compartido había sido una mentira, o si, tal vez, lo que más me dolía era que ella había permitido que algo tan significativo como nuestra relación se desmoronara, sin pensar en las consecuencias. ¿Era tan fácil para ella? ¿Se trataba solo de una aventura pasajera, o había algo más detrás de sus acciones? Un día, decidí confrontarla de nuevo. Ya no podía vivir con la duda, con la incertidumbre de lo que pasaba en su mente. Quería escucharla, no para encontrar excusas, sino para entender por qué lo había hecho, por qué nos había puesto en esta situación. Así que, esa tarde, cuando llegué a casa después de una larga jornada, la encontré esperándome en la sala. Sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el día, me hicieron sentir una punzada de dolor. Necesitamos hablar, le dije, sin rodeos, sin más preámbulos. Ella asintió, casi con miedo,
y se sentó frente a mí. En su rostro había una mezcla de arrepentimiento y desesperación, pero algo más, esperanza. Como si aún creyera que había una posibilidad de salvarnos. Claudia, necesito saber por qué. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué no me diste la oportunidad de entender lo que te estaba pasando antes de que todo esto se desbordara? Mi voz era calmada, pero la rabia estaba allí, debajo de la superficie. Me has mentido durante tanto tiempo. ¿Por qué no me hablaste antes? Ella cerró los ojos, como si el peso de mis palabras la hubiera golpeado con fuerza. Luego, respiró profundamente y comenzó a hablar, con la voz temblorosa. Te lo juro, no quería que todo esto fuera así. Al principio, era solo un escape. Era alguien con quien podía hablar sin miedo, alguien que no me juzgaba. Me sentía sola, y pensé que solo era una amistad. Pero luego, empezó a significar algo más. Me enamoré de él, me di cuenta de que lo que sentía por ti ya no era lo mismo. Pero no era solo sexo, no era solo lo físico. Había emociones involucradas, y me asustó. Tenía miedo de perderte, de destruir nuestra familia. No supe cómo salir de ahí. Y luego, cuando todo se descontroló, me di cuenta de lo que había hecho y lo horrible que había sido todo. Me quedé en silencio. No quería interrumpirla, pero sus palabras me cortaban como cuchillos. El amor que sentía por ella seguía allí, pero la realidad de lo que había hecho me aplastaba. La idea de que ella hubiera estado enamorada de otro hombre, de que sus sentimientos por mí se hubieran desvanecido, me llenaba de un dolor profundo. No sabía si era capaz de perdonarla. No sabía si algún día podría mirar atrás y dejar ir todo el resentimiento. Claudia, no sé si podemos superar esto, le dije, las palabras saliendo más suaves de lo que esperaba. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo mirarte y olvidar lo que pasó. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayendo una a una sobre sus manos. Lo sé. Lo entiendo. Y sé que te hice daño. Sé que lo que hice no tiene justificación. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte. No sé si hay algo que pueda hacer para que me perdones, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mi poder para que podamos empezar de nuevo. Su voz, rota por la tristeza, me hizo sentir algo en lo profundo del corazón. Tal vez era la verdad en sus palabras, tal vez era su arrepentimiento, o tal vez, solo tal vez, era el amor que aún sentía por ella. Pero, ¿podría perdonarla? ¿Podría dejar atrás lo que había hecho? El futuro era incierto, y mi alma estaba dividida. No sabía qué iba a hacer, ni cómo íbamos a seguir adelante, pero sabía una cosa, el camino hacia la reconciliación no iba a ser fácil. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que tal vez valiera la pena intentarlo. El paso del tiempo no hace que el dolor desaparezca de inmediato. Durante los días que siguieron a nuestra conversación, la atmósfera en casa era densa, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Claudia y yo nos comportábamos como extraños que aún compartían el mismo espacio, pero que ya no sabían cómo encontrarse nuevamente. Había momentos en los que me encontraba mirándola, esperando que algo cambiara, esperando que ese amor que sentía por ella pudiera sanarlo todo. Pero la verdad es que aún no lo creía. Aún no sabía si podía perdonarla, si podía mirarla de nuevo sin recordar el dolor de su traición. Los días pasaban, y con cada conversación, con cada pequeño gesto que ella hacía para acercarse a mí, me veía más atrapado en un dilema interno. Por un lado, mi corazón seguía latiendo por ella, porque, a pesar de todo, la amaba. Pero, por otro, mi mente no dejaba de gritarme que había sido traicionado, que el amor que ella decía sentir por mí había sido una mentira, una fachada construida sobre los cimientos rotos de una relación que ya no existía. Una tarde, después de que los niños se fueron a dormir, Claudia se acercó a mí mientras estaba sentado en el sofá, mirando una película sin interés. Me tocó el hombro con suavidad, como si temiera que cualquier contacto físico pudiera rechazarlo. ¿Podemos hablar?, me preguntó, con una voz que mostraba claramente la vulnerabilidad que sentía. Asentí en silencio, aunque mis pensamientos seguían dando vueltas. Sabía que el momento de tomar una decisión estaba cada vez más cerca. No podíamos seguir viviendo así, como si nada hubiera pasado. No podía seguir siendo el hombre que solo observaba, esperando que el tiempo arreglara todo por sí solo. Tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo, y no había vuelta atrás.
Claudia se sentó junto a mí, pero mantuvo una distancia prudente, como si también estuviera temerosa de acercarse demasiado. He estado pensando en todo lo que ha pasado, comenzó, con su voz quebrada. Sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que te fallé de una manera horrible, y que destruir lo que teníamos fue lo último que quise hacer. Pero también sé que no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es mostrarte que estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiar, para demostrarte que me importa más que nada en el mundo. La mirada que me dirigió estaba llena de arrepentimiento, de una sinceridad tan pura que me hizo cuestionar todo lo que pensaba. Claudia no era una mujer perfecta, como ninguna lo es. Había cometido errores, pero al verla allí, frente a mí, con el corazón abierto y las lágrimas en los ojos, sentí que había algo genuino en su arrepentimiento. Tal vez, solo tal vez, su amor aún podía salvarnos. ¿Cómo puedes pedir perdón por algo que cambió todo?, le respondí, mi voz cargada de dolor. No es solo una infidelidad, Claudia. Es todo lo que vino después, todas las mentiras, todos los secretos. Me mentiste durante tanto tiempo, ¿cómo puedo volver a confiar en ti? Me quedé en silencio, procesando mis propias palabras. No podía dejar de sentir que algo se había roto para siempre entre nosotros. No podía olvidarme de las imágenes que seguían apareciendo en mi mente, la forma en que se sonrojaba al hablar de él, los regalos que traía a casa, su actitud distante durante aquellos meses. Me había mostrado una cara que nunca supe que existía. Claudia me miró fijamente, como si cada palabra que yo dijera fuera una prueba, un obstáculo que ella debía superar para ganarse mi perdón. Sé que me va a costar mucho ganarme tu confianza de nuevo. No espero que lo hagas ahora, ni siquiera mañana. Pero, por favor, dame la oportunidad de mostrarte que lo que más quiero es volver a ser la mujer que siempre fuiste para mí. Quiero que creas en mí, porque te amo, y no puedo imaginar mi vida sin ti. La sinceridad en sus palabras, el dolor que sentía en su voz, me tocó profundamente. ¿Estaba dispuesta a seguir luchando por nuestra relación? ¿Podría dejar atrás todo lo que había pasado y empezar de nuevo? O tal vez, simplemente, debería dejar que el tiempo lo hiciera todo, como si con los días las heridas pudieran sanar por sí solas. Sin embargo, el tiempo no tenía poder para borrar el daño que ya se había causado. Sabía que debía tomar una decisión, y lo más difícil era decidir si quería seguir adelante con ella. No podía seguir ignorando el peso de la traición, pero al mismo tiempo, no podía deshacer todo lo que habíamos construido juntos. Claudia, te amo, le dije finalmente, aunque las palabras me costaron más de lo que había imaginado. Pero también tengo miedo. Miedo de que esto se repita. Miedo de que, incluso si te perdono, algo entre nosotros haya cambiado para siempre. La confianza, el amor, todo se ve diferente ahora. Claudia asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, como si quisiera que viera en su mirada que ella comprendía todo lo que decía. Lo entiendo. Sé que es mucho pedir, y no te pido que tomes una decisión ahora. Pero estoy dispuesta a trabajar en nosotros, en mí. Si me das una oportunidad, no voy a defraudarte. No otra vez. En ese momento, su promesa resonó en mi cabeza. La promesa de luchar, de cambiar, de no rendirse. No sabía si era suficiente, pero sentí que, tal vez, podríamos intentarlo. El camino sería largo, y no sabíamos qué nos depararía el futuro, pero algo en mi interior me decía que si ambos estábamos dispuestos a luchar, podríamos encontrar una forma de sanar. Lo intentaremos, le respondí, mi voz más suave. Pero no será fácil. Necesito tiempo, y necesito que sepas que la confianza tiene que construirse de nuevo, paso a paso. Claudia asintió con una pequeña sonrisa, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Aunque la traición seguía ahí, una parte de mí estaba dispuesta a darle una oportunidad a lo que teníamos, porque al final, el amor verdadero vale la pena luchar por él. El tiempo pasó, y, lentamente, comenzamos a encontrar una nueva forma de ser. No era la misma relación que teníamos antes, no podía serlo. Había demasiadas cicatrices, demasiadas huellas del dolor que habíamos vivido. Pero lo que sí había era un compromiso, una determinación por seguir adelante, por sanar las heridas que el tiempo y el esfuerzo no lograrían borrar, pero que, al menos, aprenderíamos a llevar juntos. Claudia y yo seguimos luchando por lo nuestro, por lo que aún quedaba de nosotros.
Tuvimos días difíciles, sí, pero también compartimos momentos de verdadera conexión, de intimidad, de alegría. Y aunque a veces el peso del pasado aún pesaba sobre nuestros hombros, sabíamos que estábamos en el camino correcto, porque no estábamos huyendo. Estábamos enfrentando lo que pasó, lo que éramos, y lo que queríamos ser. No fue fácil, pero decidimos que íbamos a seguir, que íbamos a intentarlo. Nos dimos cuenta de que el perdón no es algo que se otorga de manera instantánea, sino algo que se construye día a día, paso a paso. Y, aunque la duda seguía a veces acechando, entendimos que no todo en la vida es perfecto, pero el amor, cuando es genuino, siempre tiene una oportunidad para renacer. Hoy, al mirarnos, ya no vemos lo que se rompió, sino lo que aún podemos construir. No sabemos qué depara el futuro, pero estamos aquí, juntos, trabajando por un amor que, aunque marcado por el sufrimiento, también está lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje, por ser testigos de nuestras luchas y nuestros logros. Si te ha gustado esta historia, te invito a darle un like, a suscribirte para más relatos como este, y a dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para mí. Gracias por leer y por ser parte de esta experiencia. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que el amor y la honestidad son las bases para superar cualquier adversidad. Y si decides seguir adelante, asegúrate de que ambos estén dispuestos a caminar juntos en el mismo camino.